Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy, mi grupo, que está compuesto por Caleb Bolaños, Mariana Vargas y mi persona, Luis Alejandro, les vamos a exponer sobre el aprendizaje experiencial desde la historia oral. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. A lo largo de ella, vamos a tratar de que entiendan lo importante que es la historia oral y cómo ésta puede servir para un aprendizaje dentro del aula, para lograr entrelazar las voces del pasado con nuestra actualidad. Bueno, como le comentamos anteriormente, a continuación van a experimentar lo que sería un aprendizaje basado en la historia oral. Para ello, vamos a empezar con las definiciones conceptuales básicas sobre el tema. Aprendizaje experiencial. De acuerdo con Spinner y Vigueras 2020, este constituye un modelo que involucra a las y los estudiantes de forma directa, de manera que les compromete en temas desde su mismo contexto. Esta teoría señala las ventajas para percibir y referir el proceso de aprendizaje, fundamentado en la práctica a partir de los sentidos que son estímulos exteriores, que proporcionan experiencias que encaminan el esfuerzo y la experticia de las habilidades. Este tipo de aprendizaje experiencial se lleva a cabo a través de 4 componentes. 1. La experiencia real que sirve de base para el reconocimiento. 2. La reflexión sobre esta experiencia y el reconocimiento para generar nuevas suposiciones e información. 3. La formación de ideas vagas y conceptos básicos mediante razonamientos concretos basados en conjeturas previas. Y 4. La aplicación de nuevos esquemas e experiencias posteriores para resolver problemas reales de la vida. Ahora bien, estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son características y peculiaridades de un ser humano que aluden a la forma en que se apropia del conocimiento en el grado cognitivo, así como social, según los contextos en que se desenvuelve, según Spinner y Vigueras 2020. Este concepto es relevante, pues es de acuerdo con la forma en la que se aprenden las y los estudiantes que se va a ver reflejado el resultado de este tipo de aprendizaje experiencial. Luego tenemos la historia oral, que a diferencia de la investigación positivista tradicional, centrada en la donante, donde lo escrito estaba por encima de la obra, historia oral constituye una metodología que puede explicar el pasado reciente en diversos contextos. En este sentido, estamos en presencia de una tendencia historiográfica que centra su acción en la práctica y en la teoría. Es decir, este tipo de historia se construye desde la interacción sujeto-investigador, sujeto-investigado, según Lara y Antúnez 2014. Ahora bien, la metodología está estructurada de la siguiente manera, según Lara y Antúnez 2014. Elaboración de las guías de la entrevista, ubicación y selección de informantes, acuerdo de la entrevista, registro de la entrevista, realización de la entrevista, preservación y rótulo de la entrevista, transcripción literal de la entrevista, tratamiento de la entrevista en términos de redacción e incorporación del discurso sociohistórico y científico, y clasificación de la información en tópicos y en secciones temáticas. De acuerdo con Rodríguez Luque y Navas, la historia oral permite la recuperación sistemática de los discursos a través de la palabra. Asimismo, la historia oral aplicada como técnica dentro de las aulas tiene diferentes beneficios como 1. Permite humanizar la historia. 2. Aproxima al alumnado a procesos de investigación. Y 3. Constituye una oportunidad para fomentar el trabajo autónomo del alumno y su participación activa en el proceso de aprendizaje. El contenido que será abordado en esta oportunidad se abordará el contenido sobre la Costa Rica actual, Estado, economía y sociedad desde 1980 al presente.
Específicamente se trabajará el tema de la crisis económica de la década de 1980 y el modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial. Se eligió este tema ya que es cercano a la realidad contextual de las personas estudiantes. Además, el criterio de evaluación al que se haría hincapié sobre esta técnica es el de comentar el impacto de la crisis económica sobre las condiciones de vida de los grupos sociales de la sociedad costarricense establecido en el respectivo programa de estudios. Luego tenemos la selección de destreza que se piensa fomentar. Esta sería pensamiento histórico, que tengan capacidad interpretativa de la historia, conciencia histórica temporal. Esto quiere decir que las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro. Empatía histórica, que es la disposición cognitiva que facilita la comprensión de los procesos históricos. Y por último, la representación de la historia, que sería como la construcción de modelos explicativos que integran las relaciones entre distintos factores, que luego se configuran en relaciones de causa-efecto. Ahora bien, en la justificación tenemos que el aprendizaje experiencial se ha convertido hoy día en un enfoque pedagógico cada vez más valorado en la educación contemporánea, ya que al poder combinar la teoría con la práctica y el involucramiento activo del estudiante, este enfoque facilita una comprensión profunda y significativa de los conceptos y los temas discutidos en el aula. La historia oral, por otro lado, es una metodología de investigación que se basa en relatos personales y experiencias individuales para comprender y contextualizar eventos históricos desde una perspectiva más humana y subjetiva. Entonces, ¿cómo se puede observar o cómo podríamos relacionar varios aspectos? Por ejemplo, vamos a mencionar varios. 1. Aprendizaje activo y participativo. El enfoque de aprendizaje experiencial fomenta la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, ya que al involucrar a los estudiantes en actividades prácticas como la recolección y análisis de historias orales, se promueve un aprendizaje más profundo y duradero. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también desarrollan habilidades prácticas como la investigación, la entrevista, el análisis crítico y la empatía. Como segunda tenemos la conexión con el pasado y la identidad. La historia oral permite a los estudiantes conectarse con el pasado de una manera íntima y personal, ya que al escuchar y registrar las historias de individuos que vivieron ciertos eventos históricos, los estudiantes pueden comprender cómo esos eventos han moldeado la identidad individual y colectiva de las comunidades. Esta conexión emocional con el pasado motiva a los estudiantes a comprometerse más profundamente con el material de estudio y a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia la preservación de la memoria histórica. Como tercero tenemos desarrollo de habilidades críticas y analíticas. El trabajo con historias orales requiere que los estudiantes desarrollen habilidades críticas y analíticas para evaluar la autenticidad, la fiabilidad y el contexto de las narrativas personales, a través del análisis de las múltiples perspectivas y voces presentes en las historias orales. Los estudiantes pueden aprender a cuestionar suposiciones, identificar sesgos y comprender la complejidad de los eventos históricos. Cuarto, fomento de la empatía y la tolerancia. La historia oral promueve la empatía al permitir que los estudiantes se pongan en el lugar de otras personas y comprendan sus experiencias y puntos de vista. Al escuchar las historias de individuos de diversas culturas, contextos socioeconómicos y experiencias de vida, los estudiantes pueden desarrollar una mayor tolerancia y aprecio por la diversidad humana, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y comprensiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esta justificación? Todo esto se podría decir que la combinación del aprendizaje experiencial y la historia oral ofrece una poderosa herramienta pedagógica para promover un aprendizaje profundo, significativo y transformador, al permitir que los estudiantes se involucren activamente en la recolección, análisis y reflexión sobre las historias personales. Este enfoque no solo enriquece su comprensión del pasado,
sino que también fortalece su capacidad para reflexionar críticamente sobre el presente y participar constructivamente en la construcción de un futuro más justo y equitativo. El objetivo del procedimiento sería básicamente desarrollar el pensamiento histórico en estudiantes de 10º año a partir de la aplicación de entrevistas a vecinos como metodología para el aprendizaje por medio de la historia oral en torno a las repercusiones de la crisis económica de 1980 en la sociedad costarricense. Ahora bien, no menos importante sería mencionar los posibles retos y limitaciones de esta aplicación. 1. Acceso a recursos y tecnología. Dependiendo de los recursos disponibles, podría ser un desafío asegurar acceso a equipos de grabación, de audio o video de calidad, así como también acceso a herramientas de transcripción y edición. Esto puede limitar la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo entrevistas de calidad o para documentar y compartir las historias orales de manera efectiva. 2. Sensibilidad ética y cultural. La recolección de historias orales puede plantear desafíos éticos y culturales, especialmente al tratar con temas sensibles o traumáticos. Es importante que los estudiantes y los facilitadores estén capacitados en prácticas éticas de investigación y en sensibilidad cultural para garantizar el respeto y la dignidad de los narradores y sus historias. 3. Autenticidad y fiabilidad de las fuentes. La historia oral a menudo depende de la memoria y la interpretación subjetiva de los narradores, lo que puede plantear preguntas sobre la autenticidad y la fiabilidad de las historias recopiladas. Los estudiantes deben ser conscientes de las posibles distorsiones o sesgos en las narrativas personales y desarrollar habilidades críticas para evaluar la veracidad de la información recopilada. 4. Tiempo y logística. La recolección y análisis de historias orales puede ser un proceso laborioso y que consume mucho tiempo, desde la identificación y selección de narradores hasta la transcripción y análisis de las entrevistas. El proyecto puede requerir una planificación cuidadosa y una gestión eficiente del tiempo para garantizar su éxito. 5. Diversidad de perspectivas y experiencias. Al trabajar con historias orales es importante reconocer y valorar la diversidad de perspectivas y experiencias presentes dentro de una comunidad. Los estudiantes pueden enfrentar el desafío de equilibrar múltiples voces y puntos de vista en sus proyectos, especialmente en contextos donde existen tensiones históricas o políticas. 6. Preservación y acceso a las historias recopiladas. Una vez recopiladas, las historias orales deben de ser preservadas y accesibles para las generaciones futuras. Esto puede requerir la implementación de estrategias de archivado y difusión, así como también consideraciones sobre la privacidad y los derechos de autor de los narradores. 7. Evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje basado en la historia oral puede ser un desafío, ya que las habilidades y competencias desarrolladas por los estudiantes pueden ser difíciles de medir de manera tradicional. Se necesitan enfoques de evaluación flexibles y creativos que reconozcan y valoren el aprendizaje experiencial y el desarrollo de habilidades prácticas. Sin embargo, si se logra abordar estos posibles retos y limitaciones de manera proactiva, los educadores pueden maximizar el potencial del aprendizaje experiencial basado en la historia oral y crear experiencias de aprendizaje significativas y enriquecedoras para sus estudiantes de maneras personalizadas para cada grupo dentro de cada aula.